Uno diría que quitada la paja de los fuegos artificiales que iluminaron la semana mediática, asoma un panorama de complicada sencillez. En orden de aparición, y como es regla cuando baja el rating de informaciones políticas grandes o impactantes, se arrancó con títulos catástrofe acerca de la inseguridad. Fueron provistos por la tragedia del jubilado asesinado, que desapareció de un día para otro gracias al jamás existente plan de eliminar las barreras en los countries. La forma en que Clarín dio cuenta de esa no noticia en su portada del miércoles merece integrar alguna antología de cómo violar reglas básicas del periodismo admitiéndolo en un mismo texto. El título mencionaba, SIC, un proyecto insólito, pero la volanta decía se habló en el Congreso, de modo que transformaron hablar en proyectar oficialmente. En la misma edición sucedió algo más impresionante aún, con la sola diferencia de haber ocurrido en página 16. Arrastrado desde el domingo anterior por la versión de que los asesinos de Axel Bloomberg integran las filas de batallón militante, de cabeza, a 4 columnas, fue que, comillas, Bloomberg pidió una reunión a Cristina por la salida de presos. Esto es, la salida de los presos en presente del indicativo. A margen derecho adherido, el título era Los asesinos de Axel no salieron. El texto, repetitivo de lo insertado en la mismísima nota central, entrecomilló declaraciones del propio Bloomberg al salir de los tribunales de San Martín, reconociendo que, verificados los expedientes, se comprobó que no había ninguna autorización para los asesinos de su hijo. Cabe aclarar que la cita de Clarín sobre el tratamiento de ambos no asuntos, Countries y Bloomberg, está lejos de ser excluyente. Solamente obra como top de lo kitsch, porque mejora, ¿no?, lo despampanante de aquel título de Crónica TV referido a que habían muerto 4 personas y un boliviano. Y si queremos completar, es un decir, la lista de operaciones de prensa, en este caso quizá no tanto operaciones, sino manipulación para construir sentido atemorizante, vale que ensayaron con la amenaza de Estados Unidos y Japón por el freno argentino a las importaciones de esos países. Todo consiste en que Washington hizo un planteo ante la Organización Mundial de Comercio, la dichosa OMC, que no le mueve ya un pelo a nadie. Alejado de la terrible intimidación de la Casa Blanca, figuró que Argentina retrucó con el reclamo por las trabas a sus exportaciones de carne y limones. Y más remoto, indicaron las declaraciones del embajador argentino en Estados Unidos, quien dijo derecho viejo que reclaman normas que no cumplen en su casa. Argentina es el primer productor mundial de limones. Vende a Rusia, China, Unión Europea, pero no puede Estados Unidos. Si no es proteccionismo, ¿qué es?, preguntó Jorge Argüello, para que los medios de la oposición enviaran su réplica a la invisibilidad o a la Siberia informativa. Despejadas estas pajas del trigo, entonces, el gobierno parecería encaminarse, todavía va muy en potencial, a provocar disputa en torno de una nueva reelección de Cristina. Son porotos que terminarían de contarse tras las elecciones del año próximo. El punto no es tanto la discusión de tramas constitucionales, sino la cierta debilidad que expresa seguir dependiendo de un solo emblema para garantizar la continuidad del modelo.
Los líderes siempre son condición necesaria, no suficiente. Pero la política persistirá en ser así, salvo para quienes crean en el sexo de los ángeles. En opinión de quien habla, sería mucho mejor concentrarse en la fecundación candidateable de una nueva figura y dejar a Cristina como reaseguro. Otra reforma legislativa es pasto para la derecha y, bien antes que eso, agruparía energía para conservar en vez de proyectar nuevos estímulos. Puesto en otros términos, uno opina que el kirchnerismo necesita evolución hacia sí mismo y que debería afrontar el desafío de fugar para adelante. Es una cuestión muy compleja porque, por cierto, acechan las circunstancias realmente existentes. 2 puntos: sobresaliencia de Cristina y tentación de forzar su permanencia. La oposición, mientras tanto, avanza, o eso dicen en voz baja algunos de sus referentes, hacia la posibilidad de un rejunte del que no suena que les importara la proyección ni la solidez. El encuentro de Macri con De la Sota en estos días no fue ocioso, por tomar un presunto eje de partida. Pero el jefe de gobierno porteño marcha hacia juicio oral por las escuchas telefónicas, no tiene estructura nacional, ni trabaja para eso, bueno, ni para eso ni para tantas otras cosas, y en off, gente de su entorno, alguno no tan en off como su diputado Jorge Triaca, hijo, reconoció que es evaluable la presentación de Macri como candidato a diputado o senador en 2013, es decir, una candidatura testimonial, para arrastrar votos que pudieran ponerle freno a intentonas de reelección presidencial. El conservador cordobés no mueve el amperímetro fuera de su provincia, cosa que ya le ocurrió a comienzos de siglo, cuando Duhalde probó su instalación antes de que el Descarte ubicara a Kirchner. Moyano dijo, por fin directamente, que la pelea contra el oficialismo le dará en las urnas, le dará en las urnas la posibilidad de mostrarse, y para sumar al créase o no, el camionero anduvo de reuniones con radicales. Pero ya se sabe que Moyano no tiene una gota de aliento entre los sectores medios, sino todo lo contrario. Y si de radicalismo se trata, reestalló la enésima interna. En este rincón, los defensores de acordar con Macri, vaya uno a saber sacando cuáles números, con el fresco historial de cómo le fue articulando al hijo de Alfonsín de Narváez. En el otro, quienes argumentan que eso sería la estocada final para la identidad de un partido, de hecho, más cerca del final que del principio. En las sedes mediáticas hicieron reaparecer a Carrió, lo cual testimonia el nivel de desnutrición de todo palenque donde ir a rascarse. Con estos datos mediante, y de acuerdo con lo trascendido esta semana, en las últimas horas, lo más serio semeja ser que probarían un acuerdo escrito para oponerse a reformas constitucionales. La pregunta casi automática es si una movida de ese tipo, exclusivamente basada en trazar un obstáculo, puede alcanzar siquiera como primer paso a fin de mostrar un consenso creíble. La probable respuesta es que una foto de tal naturaleza, análoga a la registrada hace unos días en la convocatoria de la Federación Agraria, tendría más resta que suma.
como fuere, siguen sin dar en la tecla de presentar una oferta de capitalismo mejor que la demostrada por los K. Quizá pueda sintetizarse en una afirmación un tanto obvia. El gobierno enfrenta el dilema de cómo continuar siendo a mediano y largo plazo. Y la oposición, el de cómo empezar a ser. Estas líneas editoriales cuentan hoy con una postdata, con un tema ya señalado por algunos colegas, al igual que en blogs y redes sociales. Falta, nada menos, que se pronuncien con igual intensidad justamente los opinadores de la oposición, periodística y dirigencial. Es decir, quienes entre ellos todavía conserven algún grado de amor propio para, aunque sea, no ser víctimas de aceptar desatinos que destruyen todo rasgo de honestidad intelectual. En estas últimas semanas, con el paroxismo de la indescriptible columna de Marcos Aguinis publicada por La Nación el martes pasado, se acentuó la tendencia de comparar al gobierno con hordas nazis, fascismo y juventudes hitlerianas. Solo resta que hablen de campos de concentración. Increíblemente, o no tanto, las jefaturas institucionales de la comunidad judía tampoco se han expresado al respecto. Se ratifica que nunca debe perderse la capacidad de asombro. Habrá, y de hecho hay, quienes juzguen que estos disparates repugnantes tienen el lado positivo de explicar per se de qué va la oposición. El que habla no concuerda. Si el debate político de este país acepta cruzar estos límites, significa que podría atravesarse cualquier otro, que no hay piso de discusión, que no hay profundidad posible. Si en nombre de un eventual aprovechamiento de autoquemazón opositora se acepta que una gestión democrática sea asimilada a los pogroms, así sea por parte de quienes disponen de múltiples antecedentes como cómplices de dictaduras y genocidios, desde el gobierno hasta el último bien nacido, estaría admitiéndose que al cabo somos iguales a ellos. Y no somos iguales a ellos.